Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y soy ayudante de la cátedra de anatomía. También soy alumno de esta casa de estudios, al igual que ustedes. Les doy la bienvenida al teórico virtual que vamos a ver a continuación, que va a tratar sobre el hueso palatino. Primero, a modo de introducción, recordemos que la cabeza ósea se divide en cráneo óseo y cara ósea. El cráneo óseo, como ustedes ya sabrán, está compuesto por 8 huesos, 4 de los cuales son impares, a saber, el frontal, el occipital, el etmoides y el efenoides, y los otros 2 huesos son pares, es decir, 2 temporales y 2 parietales. En cuanto a la cara ósea, esta se compone de 14 huesos, 6 de los cuales van a ser pares, a saber, maxilar superior, malar, palatino, unguis o lagrimal, corneta inferior y huesos propios de la nariz. Y los otros 2 huesos restantes, que son impares, que van a ser el vómer y el maxilar inferior o mandíbula. Acá vamos a observar representado en color rojo ambos huesos palatinos, hueso palatino izquierdo y hueso palatino derecho. En esta imagen podemos observar desde una vista posterior un hueso palatino derecho, en donde esto es medial, esto es lateral, esto es inferior y esto es superior. El hueso palatino está compuesto básicamente por 2 láminas, una lámina vertical y una lámina horizontal. Clásicamente se dice que afecta la forma de ángulo diedro. Un ángulo diedro es una figura formada por 2 planos que se cortan, en este caso la lámina horizontal que se corta con la lámina vertical. Podríamos decir que tiene forma de L este hueso. La lámina horizontal del palatino afecta una forma rectangular, a la cual se le va a describir una cara superior y una cara inferior. Sobre esta superficie vamos a hallar la presencia de un canal en sentido antero-posterior que se inicia a nivel del orificio palatino posterior, que es este que estamos viendo acá, y este canal en sentido antero-posterior se va a continuar con otro similar que se describe en la apófisis palatina del maxilar superior. Como afecta la forma de un rectángulo, se le van a describir entonces 2 caras y 4 bordes, una cara superior y una cara inferior. Y los bordes van a ser un borde anterior, que se va a articular con la apófisis palatina del maxilar superior, un borde interno, que se va a articular con el borde interno de la lámina horizontal del hueso palatino del lado opuesto, un borde posterior, cóncavo, que va a formar parte del límite inferior de las coanas o orificio nasal posterior, y un borde externo que se va a confundir con el borde inferior de la lámina vertical del mismo hueso y que va a ofrecer una escotadura, que es esta que ven acá, que una vez que el hueso articule con el hueso maxilar superior,
que va a ofrecer una escotadura similar, se va a completar y se va a transformar en el orificio palatino posterior. En esta imagen podemos observar desde una vista superior cómo la lámina horizontal del palatino articula a través de su borde anterior con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior, y cómo a través de su borde interno articula con el borde interno de la lámina horizontal del hueso palatino del lado opuesto. Esta articulación del borde interno con el borde interno de la lámina horizontal del hueso palatino del lado opuesto va a dejar conformada una hendidura sobre la cual se va a articular el hueso vomer. La cara superior de la lámina horizontal es lisa y contribuye a completar el sector posterior del piso de fosas nasales. En cuanto a la lámina vertical del palatino, esta también afecta una forma rectangular, a la cual le vamos a describir una cara interna, que es esta que estamos viendo en esta imagen, una cara externa, un borde anterior, un borde inferior, un borde posterior y un borde superior. En la superficie de la cara interna vamos a hallar dos accidentes. Uno muy próximo al borde superior, que es la cresta turbinal superior, que va a articular con el cornete medio, que pertenece al hueso etmoides, y otro accidente que se halla a nivel de la unión entre el tercio inferior y el tercio medio, que es la cresta turbinal inferior, que se va a articular con el cornete inferior. Recordemos que el cornete inferior es un hueso independiente. A nivel del borde anterior vamos a encontrar otro accidente, que es la apófisis maxilar. Esta apófisis maxilar va a articular con otra apófisis maxilar que se halla presente en el cornete inferior. El borde inferior, como podemos ver mejor en esta imagen, se confunde o se pierde con el borde externo de la lámina horizontal. El borde posterior se va a articular con el ala interna de la apófisis pterigoides, y del borde posterior y del borde inferior se va a desprender una apófisis, que es la apófisis piramidal. Esta apófisis piramidal se va a introducir en el espacio que queda conformado por la divergencia hacia atrás de las dos alas de la apófisis pterigoides y va a completar la fosa pterigoidea una vez que se introduzca entre medio de las dos alas. A nivel del borde superior vamos a encontrar dos apófisis separadas por una escotadura intermedia. De adelante para atrás son la apófisis orbitaria, la cual presenta 5 carillas, 3 articulares internas, que son las que vamos a ver en esta cara, que son la carilla antero-superior o etmoidal, la carilla inferior o palatina, que va a articular con el trígono palatino del maxilar superior, y la carilla postero-superior o esfenoidal, que va a articular con el hueso esfenoides. Inmediatamente por detrás tenemos la escotadura palatina, y más hacia atrás la apófisis esfenoidal. Esta apófisis esfenoidal tiene una dirección hacia arriba, hacia adentro
y hacia atrás, y a medida que hace esta dirección se va a ir incurvando, con lo cual va a quedar delimitada una superficie inferomedial o inferointerna que va a formar parte del techo de fosas nasales, y una superficie superoexterna o superolateral que va a quedar aplicada con el hueso efenoides cuando el hueso efenoides se articule a nivel del borde superior y borde posterior de la lámina vertical del palatino. Entre esa superficie superolateral o superoexterna de la apófisis efenoidal y el cuerpo del efenoides va a quedar conformado el conducto pterigopalatino o palato vaginal. Y una vez que articule el cuerpo del efenoides, va a transformar la escotadura palatina en un orificio, que va a cambiar de nombre y se va a llamar orificio efenopalatino. En la imagen de la izquierda podemos observar la articulación de ambos huesos palatinos a través del borde interno de sus láminas horizontales. Y en la imagen de la derecha observamos un esquema que representa lo mismo, en donde también se agrega la articulación del hueso efenoides, el hueso vomer y parte del hueso maxilar superior. Claramente podemos observar cómo la cara superior de la lámina horizontal del palatino contribuye a formar piso de fosas nasales, como la cara interna de la lámina vertical contribuye a formar pared externa de fosas nasales, y como la superficie inferointerna o inferomedial de la apófisis efenoidal del palatino contribuye a formar parte del techo de fosas nasales. También podemos observar cómo la superficie superoexterna o superolateral de esa apófisis efenoidal, junto con la articulación del hueso efenoides, contribuye a formar el conducto pterigopalatino o palato vaginal. Podemos observar también cómo del borde inferior de la lámina vertical se desprende hacia atrás y hacia afuera la apófisis piramidal, que se va a introducir en ese espacio que le ofrecen ambas alas de la apófisis pterigoides y completar de esta manera la fosa pterigoidea. Y también podemos observar cómo existe una comunicación directa entre fosas nasales y fosa pterigomaxilar a través del orificio efenopalatino. Esto es importante ya que en fosa pterigomaxilar vamos a encontrar una arteria que es muy importante para nosotros los odontólogos, que es la arteria maxilar interna. Esta arteria, una vez que pase de fosa pterigomaxilar a través del orificio efenopalatino hacia fosa nasal, se va a transformar en su arteria terminal, que es la arteria efenopalatina. Esta arteria efenopalatina inmediatamente se va a dividir en una arteria efenopalatina interna que va a recorrer la pared interna de fosa nasal y una arteria efenopalatina externa que va a recorrer pared externa de fosas nasales. La cara externa de la lámina vertical se divide en 4 zonas o carillas que son de adelante hacia atrás. Primero una carilla sinusal que va a contribuir a obliterar parcialmente el orificio de entrada del seno maxilar. Luego una carilla maxilar que va a ser la porción de la lámina vertical del palatino que se articule con el hueso maxilar superior. Por detrás una carilla pterigomaxilar que va a formar lo que va a ser pared interna de fosa pterigomaxilar y que va a ofrecer también
el inicio de un canal, que es el canal palatino posterior, que se va a continuar sobre la carilla maxilar y que cuando este hueso se articule con el hueso maxilar superior, ese canal se va a transformar en el conducto palatino posterior que va a desembocar en bóveda palatina y a través de él van a pasar el nervio palatino anterior y la arteria palatina superior o descendente. Y por detrás una carilla pterigoidea que se va a articular a la cara interna de la ala interna de la apófisis pterigoides. De nuevo vamos a poder observar a nivel del borde anterior la presencia de la apófisis maxilar, que recordemos que se va a articular con otra apófisis maxilar que se encuentra en el cornete inferior. Desprendiéndose del borde inferior, vamos a observar también de nuevo a la apófisis piramidal, que se va a articular entre ambas alas de la apófisis pterigoides. A nivel del borde superior, de nuevo, de adelante hacia atrás, encontramos la apófisis orbitaria y en una vista externa vamos a poder observar dos carillas externas no articulares. Una más anterior y superior, que corresponde a lo que va a ser el piso de órbita, y una más posterior e inferior que va a formar parte de la porción más superior de la pared anterior de fosa pteriomaxilar. Este borde que divide una carilla de la otra va a formar lo que va a ser la porción más interna de la hendidura esfenomaxilar. Por detrás, de nuevo, la escotadura palatina y por detrás la apófisis esfenoidal. En una vista lateral del cráneo podemos observar en celeste a la lámina vertical del palatino y parte de la apófisis piramidal. En amarillo observamos al hueso esfenoides, en violeta al hueso maxilar superior y en naranja al hueso malar. En esta vista lateral podemos observar a la lámina vertical del palatino formando parte de esta pequeña región triangular con forma de pirámide cuadrangular de base superior y vértice inferior, en donde la lámina vertical del palatino se encuentra formando lo que es la pared interna de fosa pteriomaxilar. Recordemos que una vez que ingresemos por el orificio que vemos acá, que es el orificio esfenopalatino, vamos a arribar a fosas nasales. Si realizáramos un corte sagital a nivel de la línea media del cráneo, obtendríamos una imagen muy similar a la que estamos viendo, en donde podemos ver al hueso palatino, representado en rosa, articulando con el hueso maxilar superior, en verde, con el cornete inferior, en marrón, con el etmoides, en gris, hacia arriba y hacia adelante, y con el hueso esfenoides, hacia arriba y hacia atrás, representado en amarillo. Observen cómo una vez que el hueso esfenoides se articula con el borde superior de la lámina vertical del palatino, esa escotadura palatina se transforma en el orificio esfenopalatino. Entonces recordemos, el hueso palatino, a través de la cara superior de su lámina horizontal, contribuye a formar parte del piso de fosas nasales. A través de la cara interna de su lámina vertical, contribuye a formar parte de la pared externa de fosas nasales. Y a través de esa superficie inferointerna o inferomedial que ofrecía la apófisis esfenoidal al incurvarse, contribuye a formar parte del techo de fosas nasales. En este esquema, que representa una vista frontal de la órbita, podemos observar cómo el hueso palatino, a través de la carilla orbitaria, de la apófisis orbitaria del palatino, contribuye a formar una pequeña parte del piso
de la órbita. Recordemos también que habíamos dicho que el borde que separaba la carilla orbitaria de la carilla pteriomaxilar contribuía a formar la porción más interna de la hendidura esfenomaxilar. En esta imagen, que representa una vista superior del piso de órbita, podemos observar desde otro ángulo cómo la carilla orbitaria de la apófisis orbitaria del palatino contribuye a formar piso de órbita. De nuevo, podemos ver cómo también forma la porción más interna de la hendidura esfenomaxilar. Bueno, hasta acá llegamos con este tema, espero haber sido claro y espero que las imágenes que les preparé les haya ayudado a entender un poquito mejor este hueso palatino. Recordemos que es un hueso importante, ya que forma parte del paladar de los pacientes que vamos a estar atendiendo en la clínica en los próximos años. Les mando saludos.